buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad a la mente cuántica, el podcast de Vincent Kran. Hoy nos vamos a uno de mis favoritos y a un tema especial. Ya los que seguís el canal podéis imaginar quién es Jiddu Krishnamurti y el tema de hoy es la meditación. Os recomiendo varios libros de Jiddu Krishnamurti que seguramente habéis leído. Os recomiendo releer, y a los que no hayáis leído, si os gusta, os apetece descubrir algo, ya sabéis que a mí me provocó shock al principio, luego distanciamiento, luego volver, entrar y salir en libertad. Él fue quien me enseñó esto de entrar y salir en libertad. Os recomiendo sinceramente la biografía. Os recomiendo el libro La mente en meditación. Os recomiendo un audio de él que está en YouTube en varios idiomas, inglés y español, titulado ¿Qué es la meditación? Os recomiendo un libro titulado La luz en uno mismo. Y en inglés uno titulado Nadie te puede enseñar acerca de ti mismo. Nobody can teach you about yourself. Eso para abrir boca hoy. Seguidamente en el canal, en el audio de hoy, en la parte del texto, os pongo varios enlaces. Una playlist que compone unos 11-12 audios que se titula Todo sobre la meditación. Un audio titulado La meditación y la mente en meditación. Un audio titulado Los libros de Krishnamurti en español, un montón de los que hablo. Uno que es un combo, una comparativa de Joe Dispenza a Jiddu Krishnamurti, un viaje de autoconocimiento y transformación personal. Otro comparativo, Napoleón Hill y Jiddu Krishnamurti, las leyes del éxito o la libertad primera y última. Diréis, ¿cómo es posible? Sí, a mí me gustan estas combinaciones. Y en los audios lo dejo muy claro, lo que pienso, lo que creo, lo que cuenta cada uno. Una comparativa entre Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta, Maharaj y Jiddu Krishnamurti. Vibración cuántica del día, Krishnamurti, Dios y autoridad. No tengo que cambiar mi vida, Krishnamurti y Eric Barrett. Y el tiempo que no puedes ver, Krishnamurti y David Boom. Tenéis entretenimiento para rato. El tema de hoy, el título de hoy, Krishnamurti, meditación y el fin de la búsqueda. Vibración cuántica del día. Y empiezo con una frase que es casi lapidaria. Así es muy Krishnamurti. Meditar no es añadir nada a la mente, sino ver con toda claridad lo que está ocurriendo y ver que lo innecesario cae por sí mismo. Repito, meditar no es añadir nada a la mente, sino ver con toda claridad lo que está ocurriendo y que lo innecesario cae por sí mismo. Esta frase, que no pretende definir, sino apuntar, coloca el foco donde Krishnamurti lo mantuvo durante décadas. La meditación no es un método, ni un camino, ni una técnica acumulable. No es una escalera hacia un estado superior, ni un ritual, ni una forma refinada de entretenimiento espiritual. Es comprensión directa de lo que es una inteligencia que actúa sin el empuje de la voluntad, sin la imitación de la autoridad, sin meta que perseguir. Cuando se la convierte en búsqueda, la meditación se disuelve en su contrario, el yo que busca. En este audio de hoy vamos a trabajar con qué es la meditación y la mente en meditación. Y para ello he diseñado varios capítulos y en cada capítulo he creado un gráfico comparativo entre lo que cuenta Krishnamurti, que es la meditación, qué pasa, y lo otro. Ese yo, hecho de memoria, reconocimiento, comparación y miedo, es un movimiento del pensamiento que se toma a sí mismo por entidad.
Busca porque ya trae consigo una imagen de lo que quiere encontrar: paz, iluminación, seguridad, placer sutil. Por eso reconoce. Y por reconocer, lo que hace es confirmar lo conocido. De este modo, todo camino trazado por la mente retorna al punto de partida, el centro que desea. Krishnamurti fue tajante. En meditación, la búsqueda termina. Cuando hay búsqueda, hay patrón. Donde hay patrón, hay reconocimiento. Donde hay reconocimiento, opera el pasado, y el pasado, como presión de lo conocido, no puede abrir lo desconocido. De esto va este audio hoy. Si esto es así, nos hacemos la pregunta: ¿cómo comienza entonces la meditación? Con el cese del movimiento de escapar. El pensamiento escapa del dolor, del miedo, de la soledad, del conflicto. Se refugia en el ideal, en la imagen de lo que debería ser, en la promesa del método. Ese movimiento de huida es, en sí mismo, miedo. La primera inteligencia de la meditación consiste en ver el desorden sin demandar orden. Observar el conflicto sin aplicar un molde moral ni forzar un resultado. Krishnamurti lo llamó orden que nace del ver. No el orden de la respetabilidad, no el orden del control, no el orden de la conformidad, sino el orden que surge al comprender de raíz la naturaleza del desorden. Cuando ves con totalidad el mecanismo de la contradicción, el yo que se divide en controlador y controlado, en observador y observado, la división cesa. Y con el fin de la división, el control se vuelve innecesario. El control es lo controlado. Comprendido este hecho, la compulsión por dominar, reprimir o dirigir a la mente se extingue. Ese es el fundamento. Esta mirada sin huida y sin meta no es análisis. El análisis requiere un analista, otro fragmento del mismo movimiento. Y tiempo para desmenuzar causas. Al analizar, el pensamiento se separa de lo analizado y perpetúa la dualidad. Tampoco es experiencia. Lo que llamamos experiencia se reconoce. Lo reconocido pertenece al pasado. Por eso Krishnamurti distingue observar de explorar y de acumular. Observar es aprender en el mismo acto de ver, sin acumular conclusiones que se impongan a la siguiente percepción. Allí donde hay acumulación psicológica, ya sé cómo soy, ya sé qué es meditar, la frescura de la mirada se enturbia. Ver igual a aprender, igual a actuar. No hay un luego donde aplicar lo aprendido. Repito, no hay un luego donde aplicar lo aprendido. La comprensión es acción ahora. Tampoco hay en meditación autoridad a la que someterse. Nadie puede enseñarte quién eres. El maestro y el discípulo deben ser uno en ti, decía Krishnamurti. Por eso rechazó el papel de gurú, desaconsejó unirse a grupos o linajes y defendió una soledad lúcida que no es aislamiento, sino libertad respecto a la propaganda, a la influencia, al prestigio. La anonimidad interior no necesita exhibirse ni afirmarse. Es ya un perfume de orden. No se trata de adoptar una postura antisocial, se trata de no delegar la responsabilidad de ver, de no delegar la responsabilidad de ver. La meditación empieza cuando ves por ti mismo cómo operan el miedo, el deseo, la imagen, la comparación, la autoridad interna y externa. Ahora bien, sin amor no hay meditación. No el amor que nace del placer y que exige, compara y teme perder, el que conocemos. No el amor cautivo de los celos, de la dependencia, de la gratitud convertida en deuda. Amor como no yo. Cuando el centro que exige y calcula no está, lo que queda es una cualidad de cuidado, de sensibilidad, de ternura sin objeto. Krishnamurti fue intransigente aquí. Si no hay amor, la llamada meditación es autohipnosis.
Por eso la mente meditación requiere una armonía real entre cerebro, emoción y cuerpo. El cuerpo, decía, posee una inteligencia innata que la mente vulgarizada por el placer maltrata. Un cuerpo sensible, no embotado, y una mente silenciosa se necesitan mutuamente. La quietud del organismo, la postura simple y alargada, la respiración no forzada, no como técnica, sino como expresión de una sensibilidad que no está siendo empujada por la codicia del resultado. Nosotros buscamos todo el tiempo resultado. Llegamos al núcleo. Atención sin elección. Concentrarse es estrechar el foco y excluir. Concentrarse, repito, es estrechar el foco y excluir. Atender es incluirlo todo. La concentración puede entrenarse y su entrenamiento es mecánico. La atención, en cambio, florece cuando adviertes la inatención sin luchar contra ella. Ves que la mente se fue. Al verlo ya hay atención. No hay meta, ni pelea, ni logro. Hay lucidez. Y de esa lucidez nace un silencio que no ha sido cultivado. No es un silencio logrado por disciplina ni por un sistema de respiración. Es el silencio natural de escuchar por completo. Escuchar un pájaro, la voz de quien te habla, el rumor de la ciudad, sin comparar, sin traducir, sin traer al pasado para medir lo que oyes. Ese silencio es belleza, decía Krishnamurti, porque donde no hay yo, hay belleza. Esta introducción, como verás, no te ofrece un método ni un atajo. Te invita a mirar cómo el yo se fabrica en el acto de buscar, cómo el tiempo psicológico, seré, llegaré, conseguiré, prolonga el conflicto, cómo el ideal se interpone entre tú y el hecho, cómo el control engendra al controlador y al controlado, cómo el pensamiento al nombrar separa, cómo el miedo se alimenta del pensar en el dolor pasado y en el placer deseado. Mirar es meditar. Y cuando miras sin huir, sin escoger, sin ninguna figura que se coloque en el centro a dirigir, el orden se revela como cualidad de la atención misma. No hay que traerlo. Es lo que queda cuando el desorden, que es resistencia, ha sido completamente comprendido. Este audio de hoy, obviamente, entrando en libertad, saliendo en libertad, es un espejo. Un espejo que os pide y que me pide a mí también, como observador, atento, la honestidad radical de no movernos psicológicamente ante lo que vemos. Os pedirá que no acumulemos lo visto para usarlo después. Te pedirá que muertas a lo conocido al final de cada párrafo, para que la mente esté nueva el día siguiente, en el párrafo siguiente, a no acumular, a morir constantemente. Si eso está presente, esta meditación no es algo que harás o que haré. Es un perfume que aparece. A partir de aquí vamos a avanzar a lo hondo. El yo y su fragmentación, el miedo y el deseo, el orden que nace del ver, la atención sin esfuerzo, el silencio no cultivado, el amor y la muerte como renovación de cada instante. No iremos paso a paso hacia un fin, iremos viendo, y en ese ver lo falso ha de caer. Lo verdadero no necesita de nuestra ayuda. Como he dicho al principio, siendo esta la introducción, cada capítulo que voy a ir desarrollando contiene una gráfica. Esta primera gráfica se titula El círculo del buscador. Dividida etapa
movimiento interno, movimiento psicológico, resultado o retorno. Y empezamos. Una carencia sentida. Lo que mueve internamente es la sensación inicial de vacío, de estar incompleto, de no ser. El mecanismo psicológico es el pensamiento interpretando esa sensación como que algo me falta. El resultado o retorno es el siguiente. Nace el impulso de buscar una solución externa. Eso es lo que suele ocurrirnos. Imagen de una meta. Tenemos una imagen de una meta. Sigo con la gráfica. ¿Qué movimiento interno provoca? El pensamiento proyecta un ideal, iluminación, paz, perfección, técnica salvadora. Esto es lo que existe todo el tiempo. El mecanismo psicológico, se crea una imagen mental del fin. El deseo se fija en esa representación. El resultado o el retorno. El yo se consolida como buscador que sabe lo que quiere. Todo esto es lo que no hace Krishnamurti, pero que solemos hacer nosotros. 3. Búsqueda del método que provoca, qué movimiento interno provoca. Se inicia la práctica, el control, la disciplina, el seguimiento de un sistema o de un maestro. El mecanismo psicológico, el pensamiento se vuelve mecánico, compara, imita, repite, juzga el proceso. Resultado o retorno, el yo se refuerza como el que practica o el que mejora. Punto 4. El reconocimiento. ¿Qué movimiento interior provoca? Surge una experiencia o un momento de paz que el pensamiento reconoce como logro. Vamos, como irse a un spa. El mecanismo psicológico. El reconocimiento confirma el pasado. Ya lo he sentido antes. El resultado o retorno. El movimiento vuelve al punto inicial. La carencia reaparece. ¿Y qué es lo que cuenta Krishnamurti? Porque esto que acabo de contar en la gráfica es lo que solemos hacer constantemente, lo que llamo yo un cambio de cromos. Y aquí hay dos apartados, la clave liberadora y el efecto inmediato. La clave liberadora, ver sin buscar, observar el impulso de buscar sin seguirlo. Efecto inmediato, el círculo se interrumpe, la mente deja de girar en torno a una meta, aparece un espacio de silencio no cultivado. Clave liberadora, atención sin elección, no dirigir ni rechazar la experiencia. Efecto inmediato, la observación misma disuelve al observador, queda solo ver. El movimiento del buscador es autorreferencial. La mente, sintiendo vacío, fabrica una meta. Al perseguirla se confirma como yo que busca. Y al reconocer una pequeña recompensa, el ciclo recomienza. Solo cuando la mente ve el mecanismo sin intentar detenerlo, se produce una ruptura no forzada. La atención pura, sin elección, sin centro, rompe la órbita del deseo y del miedo, revelando el silencio no cultivado que Krishnamurti llamó la verdadera meditación. El silencio detrás del pensamiento. Vamos ahora al punto 2. El origen del yo y la ilusión del observador. Krishnamurti deshizo con una precisión casi quirúrgica la idea de que existe en nosotros una entidad fija que observa, elige y controla. El yo, decía, no es una sustancia, es un movimiento, un flujo continuo de memoria, reconocimiento y pensamiento que al identificarse con sus contenidos se toma a sí mismo por centro. El error fundamental consiste en suponer que el pensador está separado del pensamiento, que existe un núcleo que piensa, siente o decide. Esa división es la raíz del conflicto. El pensamiento surge como respuesta de la memoria a un estímulo. En ese instante no hay yo, solo hay reacción. Pero el pensamiento, que busca seguridad, registra la experiencia y la convierte en una historia. Yo pensé,
yo sentí, yo decidí. Así el flujo espontáneo de la consciencia se cristaliza en un relato, y ese relato se convierte en un personaje, el observador. De ahí nacen todas las formas de dualidad, yo y mis emociones, yo y mis deseos, yo y el mundo. Krishnamurti mostraba que el observador es lo observado, el miedo no está en mí, yo soy el miedo. La ira no es algo que poseo, es lo que soy cuando surge. Comprender esto no es una frase filosófica, es una disolución energética de la división interior. Cuando el observador se separa de lo observado, aparece el conflicto, porque una parte de la mente intenta modificar a la otra. Así nacen el control, el esfuerzo, la culpa, el castigo y la comparación. El yo es, por tanto, una estructura de resistencia. Se sostiene en la tensión entre lo que es y lo que debería ser. Vive de su propio desorden. Y el pensamiento, que solo puede operar en el tiempo, comparando lo pasado con lo posible, no puede poner fin a lo que él mismo ha creado. Ningún acto de voluntad puede liberarte del yo, porque la voluntad es un instrumento más refinado. La meditación, entonces, no es destruir el yo, ni dominarlo, ni reeducarlo, sino verlo operar en tiempo real. Ver cómo se fabrica, cómo se nombra, cómo se defiende. Esa observación, cuando es completa, ya es libertad. Krishnamurti insistía: no hay que luchar contra el yo, luchar con él es prolongarlo bajo otra forma, la observación sin elección, sin el deseo de ser diferente. Hace visible la totalidad del movimiento del yo, y lo que se ve plenamente deja de actuar. Esta visión es el principio de una mente en silencio, no un silencio impuesto, sino el silencio natural de una inteligencia que no divide. Allí donde el observador desaparece, la atención es pura energía sin centro. Y esa energía, libre del peso del tiempo psicológico, es lo que él llamó meditación. Este es el final del punto 2, que hace referencia al origen del yo y la ilusión del observador. Y como en el punto 1, os presento un gráfico de lo que normalmente hacemos y de lo que dice Krishnamurti. En el primer gráfico, de lo que nosotros solemos hacer cuando nos metemos a meditar, porque estoy hablando de meditación y de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con etapas, el proceso mental, la función aparente y el efecto real. Por ejemplo, percepción inmediata. Un hecho ocurre, sensación, emoción o pensamiento. Función aparente, pura reacción. Registro. La memoria graba la experiencia y la etiqueta. Esto me pasó a mí. Reconocimiento. El pensamiento compara con lo ya conocido. He sentido esto antes. Se reactiva el pasado, comienza el tiempo psicológico. Identificación. La mente asume continuidad entre recuerdos. Yo soy el que siente, piensa y decide. Surge el observador como centro ilusorio. Dualidad-conflicto. El observador juzga, controla, corrige lo observado. Debo cambiar, debo superar esto. La mente se fragmenta y nace el esfuerzo. Lo que dice Krishnamurti: lo liberador y el efecto inmediato. El observador es lo observado. Ver que no existe separación entre quien mira y lo mirado. Desaparece el centro controlador, la atención se vuelve un campo sin fronteras. Comprensión del movimiento del yo. Observar cómo el pensamiento crea y mantiene el yo. Al verse, el proceso se agota. El silencio no es buscado, surge. El yo no es una entidad a suprimir, ni un enemigo a vencer. Es una sombra proyectada por el pensamiento sobre el flujo de la vida. Cuando esta proyección es comprendida sin resistencia, la luz de la atención disuelve la sombra. En ese instante, la mente no tiene centro, y lo que queda, inteligencia sin divisiones, es la verdadera quietud que Krishnamurti llamaba la mente en meditación. Nos vamos al tercer punto. Orden sin control, el fin del esfuerzo y la inteligencia del ver. Krishnamurti repitió incansablemente que la meditación comienza con el orden.
pero no con el orden impuesto por la disciplina, la obediencia o el control, sino con el orden que surge espontáneamente cuando comprendemos el desorden. Por eso es tan importante la atención, que es la conciencia de mi vibración. Es vital. Esta afirmación, que parece simple, contiene una revolución completa en la psicología espiritual de la humanidad. Espiritual, vibratoria, energética y de frecuencia. Porque la tradición, tanto religiosa como científica, ha buscado someter la mente, controlarla, domarla, encauzarla. La ciencia está buscando el conocimiento absoluto de la mente, del pensamiento. Le falla la parte de la conciencia incontrolable, porque cuando la encuentre, se creerá Dios. El científico que llega a la conclusión de que eso va a ocurrir, se creerá Dios, ya se cree en Dios, porque conoce mucha de nuestra mente y someten esto que ocurre hoy en día con las redes sociales, la economía de la atención, la ingeniería del consentimiento. Aún así, estando aborregados, tenemos conciencia y ahí no llegan. Krishnamurti decía que controlar es crear conflicto, y donde hay conflicto no puede haber claridad. El control implica una división, un yo que controla y algo que debe ser controlado. Esa dualidad, fabricada por el pensamiento, genera inevitablemente lucha. El yo se fortalece al ejercer poder sobre sí mismo. Cada acto de represión o esfuerzo moral refuerza la idea de un yo disciplinado que debe mantenerse vigilante. De este modo, la mente se vuelve su propio carcelero. Hoy, y voy a hacer un inciso aquí para contar algo, he estado viendo un documental que en principio me parecía fascinante, que tenía que ver con el Padre Pío. Empecé a verlo, estigmas, toda la gente que se ha visto afectada por él. El documental estaba hecho por un antiguo periodista del Mundo, historias, luego hay otro documental sobre personas, y de repente en el documental ha aparecido Monseñor Escrivá de Balaguer, el del Opus Dei. Y ahí ha habido un momento en el que he dicho, aquí hay algo que no me está cuadrando, más allá de los milagros que están contando. Y me he acordado mucho de Krishnamurti. Este mismo día he visto un documental francés fantástico, sobre cómo, documental real, ¿os acordáis de la película Kundun de Martin Scorsese, del Lama actual? Bueno, pues esa es la película de su biografía y de cómo lo eligen. Pues el documental que he visto es de alguien real que está filmando durante años la elección de un lama, muy parecido al proceso de la película Kundun. Y he vuelto a decir, aquí hay algo que no me convence. Lo que hemos de entender es lo siguiente. Y es muy importante. Cualquier persona, con la vibración que sea, tiene la capacidad de captar mentes, de institucionalizarlo, de poner gente, millones de personas a mover energías por causas que desconocemos, porque yo desconozco las causas y la ciencia también de los estigmas del Padre Pío. Perfecto, de acuerdo, puede ser. Me cuesta entender que Cristo quisiera eso para el Padre Pío, pero como no lo sé, lo desconozco, pero tengo esa opinión. Cualquier persona, cualquier movimiento, los péndulos de los que hablaba el otro día, pueden y tienen la capacidad, producto de esa energía, de realizar lo que se llamamos milagros, movimientos energéticos. Por eso es Santo Monseñor Escrivá de Balaguer, pum, pum, del Opus, orden absoluto, tétrico. Por eso el Padre Pío. Pero por eso también muchas otras personas que consideramos incluso malas y que tienen seguidores, tienen el poder de eso. Igual que cuenta tantos neurocientíficos y tantos maestros de la energía y de lo espiritual, la mente no tiene juicio. La mente ejecuta. Y sí, puede haber gente mala, malísima, que ha acabado siendo santo y que ha demostrado, entre comillas, milagros, por supuesto.
Porque esto es lo que cuento todo el tiempo. Eso es lo que cuenta la física cuántica. Posibilidades infinitas. Por supuesto, y si tú te propones que vas a encontrar a un lama en tal sitio y tienes todo un montaje que siguen montones de personas y que está escrito y que se repite durante los últimos 800 años, tú lo vas a encontrar. Porque con tu mente lo estás pidiendo y se va a dar lo que pides. Y esto es lo que hemos de entender. Y sobre todo llevarlo a la libertad, porque en un momento dado de esa serie, de ese documental del Padre Pío y el del Buda, digo, madre, esto es control. ¿Cómo puedes someter a un niño de 3 años, de 4 años, a este montaje, el de los budistas? Si actúa aquí un psicólogo, acaban todos en la cárcel. Literalmente. Pues la gente se lo mama. Entonces, cuidado. Y cuidado porque hay energías tan potentes como consecuencia de esto y vibraciones pendulares tan potentes que ir contra ellas te sale una hostia. Por eso no hay que ir contra nada. Eres tú individualmente el que debes de actuar y aprender a saltarte los péndulos, romper el péndulo, quebrar el péndulo y elegir. El autoconvencimiento es terrible, sobre todo cuando tienes adeptos. Os recuerdo una película italiana que vi hace unos días, fascinante, que se llama Mi primer día, está en Amazon. Mi primer día. No sé si es mi primer día o mi primer día en la vida. Alguien que no dice quién es, que viene de otro lugar, se le aparece a 4 personas que han querido acabar con su vida. Y entran en un espacio intermedio. Y a partir de ahí se produce una conversación. Mi primer día en la vida. Eso, para mí, sí que es un buen documental. De la energía que yo muevo y la que me interesa. Que ni pasa por ritos, ni tener el populacho mirando, ni nada de eso. Muy Krishnamurti. Por eso me gusta tanto Krishnamurti. Es el que más me gusta de todos. Y digo me gusta. Y me he peleado con Krishnamurti en mi mente. Porque me deja en libertad y salir en libertad. Y después me gusta Antonio de Melo. Y poco más. Ni Sarkadata, bien. Pero nada al nivel de Krishnamurti. Krishnamurti decía, el controlador es lo controlado. Verlo profundamente equivale a liberar la energía atrapada en la dualidad del control. El orden del que hablaba no es el orden de las reglas, sino el orden que aparece cuando el desorden ha sido visto sin fuga. El desorden existe mientras haya conflicto entre lo que soy y lo que debo ser, entre el deseo y la culpa, entre la memoria y la posibilidad. No hay que resolver el conflicto, hay que verlo con toda la atención, sin la interferencia del deseo de cambiarlo. Ese ver total, decía, es el cambio. Porque el acto de observar sin distorsión revela la naturaleza del conflicto y esa comprensión es ya transformación. Nada debe ser forzado. La comprensión misma pone las cosas en su lugar. El esfuerzo pertenece al ámbito del tiempo. Hacemos esfuerzo cuando tenemos un ideal y tratamos de alcanzarlo. Pero el ideal es una imagen creada por el pensamiento. Mientras persigo esa imagen, vivo en contradicción con lo que soy. El esfuerzo perpetúa el desorden porque mantiene activa la división entre el hecho y su opuesto. Cuando comprendes esto, el esfuerzo cesa. Y con él cesa el desgaste psicológico. El cese del esfuerzo no es pereza, es inteligencia en acción. La mente que no lucha está libre para observar, y la observación sin esfuerzo es energía pura. Aquí Krishnamurti unía lo moral y lo espiritual en una sola palabra, virtud. La virtud no es seguir reglas, sino orden espontáneo. No se trata de respetabilidad, esa moral de fachada, sino de una vida que nace del entendimiento de la confusión interior. Cuando no hay contradicción, la acción es completa. Esa plenitud, sin fragmentación ni tensión, es la base de la meditación. Así se disuelve la idea de método, porque todo método
implica una meta, una secuencia temporal, una repetición que adormece. Quien practica un método no medita, se condiciona. El método solo produce lo que promete, pero lo prometido pertenece al pasado, al pensamiento, a la memoria. La mente que repite jamás conocerá lo desconocido. Por eso Krishnamurti fue de nuevo tajante. No sigas a nadie, no practiques ningún sistema, no repitas ninguna fórmula. El verdadero orden no necesita método, porque florece cuando la mente está en silencio, y el silencio llega cuando no hay más resistencia. Ese silencio no es ausencia de sonido, sino una ausencia de esfuerzo. El cuerpo, al no ser forzado, encuentra su equilibrio natural, la respiración se aquieta, el cerebro, al no tener nada que perseguir, descansa profundamente, pero permanece despierto. Entonces la atención no es una acción de la voluntad, sino una expansión sin centro. La energía no está dirigida, simplemente es. Y esa energía, libre de dirección, es inteligencia, una inteligencia no personal, no perteneciente a nadie. Cuando ella actúa, la vida tiene orden sin que nadie la ordene. Este orden es inseparable del amor porque ambos son ausencia de conflicto. El amor no se impone, no se cultiva, aparece donde el desorden, que es miedo y deseo, ha cesado. En esa cesación, la mente y el corazón se unifican. Y esa unidad no es una experiencia, es la base silenciosa de toda comprensión. La meditación entonces no es algo que hacemos, es el estado natural de una mente en orden. Cuando no hay lucha, no hay alguien que medite. Solo queda la claridad, sin meta, sin centro, sin dirección. Eso es orden, eso es virtud, eso es inteligencia en reposo. Vamos a esa gráfica 3 comparativa. Desorden, como movimiento psicológico. Esto es lo que hacemos nosotros. Contradicción entre qué soy y lo que debo ser. Actitud habitual. Se busca control, método, disciplina. Consecuencia, se refuerza la división interior. El esfuerzo. Movimiento psicológico. La mente intenta corregirse a sí misma. Actitud habitual. Lucha, represión, comparación. Consecuencia, fatiga, frustración, más desorden. Comprensión, movimiento psicológico. Se observa el mecanismo del conflicto, se juzga. Krishnamurti. El controlador es lo controlado. Desaparece la dualidad que alimenta el conflicto. Comprender el desorden es el inicio del orden. La observación misma produce armonía. El fin del esfuerzo es el comienzo de la inteligencia. La mente deja de luchar, ve y al ver actúa. El control y el método pertenecen al mundo del tiempo. El orden y la inteligencia pertenecen a la hora sin resistencia. Mientras la mente se esfuerza por ser buena, pacífica o espiritual, sigue atrapada en la maquinaria del yo. Solo cuando comprende el mecanismo del control, el orden florece como perfume natural del silencio. Entonces, sin haber hecho nada, la vida se vuelve armónica, sensible y luminosa. Ese estado de orden, sin control, es el umbral de la meditación auténtica, el instante en el que la mente deja de dividirse y se convierte en puro ser. Vamos ahora al punto 4, que tiene mucho que ver con ese libro que mencionaba al principio, titulado La mente en meditación. Atención pura, silencio y no tiempo. Krishnamurti jamás habló de la meditación como una técnica. Para él la meditación no se practica. Ocurre cuando la mente está libre del tiempo, del deseo y del yo. No es algo que se haga durante unos minutos, ni un ejercicio de concentración, ni una vía hacia un estado superior. La meditación no tiene causa, ni propósito, ni método. Es el fruto natural de una mente que ha comprendido la totalidad del pensamiento y ha dejado de buscar. El pensamiento, por su propia naturaleza, es limitado. Nace de la memoria, del pasado. Por tanto,
Todo lo que el pensamiento produce está encerrado dentro del tiempo. Puede describir, analizar, organizar, pero jamás tocar lo desconocido. Cuando la mente se da cuenta profundamente de esta verdad, no como una idea, sino como una evidencia vivida, el pensamiento se aquieta. No porque deba aquietarse, sino porque ve su propio límite. La percepción del límite es el fin del movimiento mecánico del pensar. Entonces emerge otro tipo de energía, la atención sin centro. Krishnamurti decía que la atención no es concentración, la concentración es exclusión, fijar la mente en un punto y rechazar el resto. Pero en la atención no hay rechazo ni selección. La atención lo abarca todo, el ruido, el pensamiento, la emoción, el latido del corazón, el silencio entre los sonidos. Esa totalidad es lo sagrado, porque en ella no hay centro que divida. Donde hay atención completa no hay observador y donde no hay observador no hay conflicto. En esa atención total el tiempo psicológico desaparece, no el tiempo del reloj, sino el tiempo del llegar a ser, el pasado que empuja, el futuro que atrae. En su ausencia la mente no proyecta, no espera, no teme. Queda solo el presente, pero no el presente como instante dentro del tiempo, sino un presente sin frontera, un presente eterno. Allí, el pensar no se detiene por voluntad, sino que se disuelve en la claridad del ver. Esa claridad no es producto de la mente, es la esencia misma de la consciencia sin centro. Krishnamurti describía este estado con una delicadeza que solo quien la ha vivido puede transmitir. Cuando la mente está completamente silenciosa, sin un solo movimiento del pensamiento, hay algo que no pertenece al tiempo. Ninguna palabra puede describirlo, solo el silencio puede contenerlo. Ese silencio no es vacío, es plenitud sin objeto. En él no hay experiencia, porque no hay experimentador, no hay quien diga yo estoy en silencio. Solo hay silencio. Y en ese silencio, que no es cultivado ni sostenido, surge la idea más pura, la energía más pura, una inteligencia que no es humana ni personal. Krishnamurti le llamaba simplemente lo sagrado, the sacred, lo innombrable. No es algo que se encuentra, es algo que se revela cuando todo lo demás cesa. Por eso decía, la meditación es el perfume de una vida en orden. No puede florecer donde hay violencia, deseo de logro o comparación. Florece solo cuando la mente está libre de todo motivo. Y cuando eso ocurre, cada acto de la vida cotidiana, el caminar, el hablar, el mirar, se vuelve meditación. El ver sin elección, el escuchar sin traducción, el sentir sin memoria, eso es meditar. No hay comienzo ni fin, porque no hay centro que mida. El espacio de la mente en meditación es infinito, porque en él no hay quien mida la distancia. Así, la meditación no lleva a la verdad, es la verdad en movimiento. Y esa verdad no se alcanza, porque si se alcanza, deja de serlo. Solo puede manifestarse en una mente que ha aprendido a estar quieta sin buscar quietud. Cuando esta quietud está, el universo entero se refleja en ella sin distorsión. Esa quietud es lo eterno en lo temporal, la mente sin frontera. En dispersión, y vamos al gráfico, la mente salta entre estímulos, pensamientos y recuerdos, movimiento constante del deseo, búsqueda de placer o seguridad, fragmentación, ansiedad, agotamiento. Ese es el resultado. La mente elige un punto en la concentración y excluye lo demás. Características: voluntad, tensión, esfuerzo. Resultado: calma parcial, pero con foco de conflicto. Cuando se observa con elección, se observa, pero juzgando o comparando. Ocurre la evaluación, la dualidad entre observador y observado. Resultado: persistencia del yo, eliminación del control. Cuando, como dice Krishnamurti, se observa sin interferencia del pensamiento, el silencio es mental y la percepción es total, disolución del observador. Cuando hay atención pura, sin centro ni periferia, cuando está la mente en meditación, ocurre el no tiempo, el no pensamiento, la energía indivisa, silencio pleno, inteligencia sagrada. El pensamiento tiene su lugar, pero no su dominio. La mente usa el pensamiento sin ser usada por él. Atención sin elección es igual a libertad del tiempo. Desaparece pasado y futuro psicológicos, queda el presente eterno. El silencio no se busca. Sucede
cuando todo intento cesa. El silencio natural es inteligencia en reposo. La acción surge sin esfuerzo. La mente en meditación, cerrando este capítulo 4, es la culminación de una vida de comprensión, no el comienzo de una práctica. Cuando el pensar ha reconocido sus límites, la energía atrapada en el conflicto se transforma en atención pura. Esa atención, que no pertenece a nadie, es la presencia misma de lo sagrado. Allí termina el yo, el tiempo, el miedo y comienza algo que no puede ser nombrado. En ese silencio total, que no es vacío ni finalidad, la vida y la conciencia son una sola cosa. Eso y solo eso es meditar según Krishnamurti. Nos preparamos para el apartado 5. Meditación y vida, el florecimiento de la atención en lo cotidiano. Krishnamurti decía que la meditación no es un acto aparte de la vida. No se encuentra en un rincón, en una postura ni en un horario. Si la mente necesita un lugar o un tiempo para meditar, es porque fuera de ese momento vive en desorden. Y la meditación no puede coexistir con el desorden. La meditación para él era vivir con plenitud de atención cada instante, hablar, escuchar, comer, caminar, sentir el latido del corazón, el movimiento del pensamiento, el surgimiento de la emoción. Todo eso, si se vive sin distracción, sin elección, es meditación. La diferencia está en la cualidad de la atención, no en el acto en sí. No se trata entonces de aislarse del mundo, sino de ver el mundo sin el filtro del yo. El yo siempre busca convertir la experiencia en continuidad. Esto me gusta, esto no debería ser así, esto es mío. Pero la atención pura no busca continuidad, porque cada momento es completo en sí mismo. Ver una flor sin nombrarla, sin pensar qué hermosa es, sino simplemente ver. Eso es estar en contacto directo con la realidad. Y esa relación, sin palabras, sin pensamiento, es amor. Por eso Krishnamurti unía siempre meditación y amor. Sin amor no hay meditación, y sin meditación no hay amor. El amor del que hablaba no era sentimental ni dependiente, no surge del deseo, ni de la memoria, ni del hábito. Es la energía misma de la atención. Cuando la mente observa sin fragmentarse, el corazón se abre sin miedo. El amor es entonces la inteligencia en movimiento. La acción sin motivo. El actuar que nace de la comprensión directa y no del cálculo. Y esa comprensión transforma la vida entera, porque una mente que ve claramente ya no puede actuar de manera confusa. Su relación con los demás se vuelve lúcida, sensible, responsable. No hay autoridad, no hay seguidores, no hay gurús, porque la verdad no puede delegarse. Cada uno es su propio maestro y su propio vehículo. La meditación no otorga poderes, disuelve el poder mismo, no promete consuelo, sino libertad. Y esa libertad no es para algo, es la esencia del vivir sin miedo. Cuando la mente está en silencio, no se vuelve pasiva. Al contrario, ese silencio es energía pura, inteligencia en acción. La palabra clave es inteligencia, no como habilidad intelectual, sino como lucidez viva. Esa inteligencia es la que ve el sufrimiento y actúa sin demora, la que comprende la tristeza sin buscar consuelo, la que escucha sin traducir. En ella cada instante es nuevo, porque el pasado no interfiere. Krishnamurti decía que solo una mente en meditación puede comprender la muerte, porque meditar es morir a cada instante, morir a la experiencia, al recuerdo, al yo. Y esa muerte continúa repitiéndose en cada acto, y esa muerte es renovación. Morir al pasado significa completamente vivir el presente, sin lastre. De ahí su frase, meditar es morir a todo lo que fue, para que lo nuevo nazca sin esfuerzo. El vivir y el meditar entonces no son dos cosas, son una sola. Vivir es meditar cuando se vive sin centro. Caminar, trabajar, mirar al cielo, escuchar a otro ser humano. Todo es meditación si no hay interferencia del pensamiento. El milagro no está en el acto, sino en la conciencia con que se realiza. Una mente así no pertenece
a ninguna religión, porque su religión es la vida misma. No tiene credos ni dogmas, porque ha visto que toda creencia es una forma de miedo. Solo queda el asombro silencioso ante lo que es. Y en ese asombro hay belleza, hay amor y un orden que no depende de nadie. Y en ese asombro reside todo. Ese es el florecimiento final de la atención. Una existencia libre, lúcida, profunda y viva. Por eso, lo que hacemos nosotros en esa búsqueda de la meditación como práctica significa iniciar una actitud que reserva tiempo, que tiene un método y que tiene un objetivo, y cuyo rasgo dominante es el control, el esfuerzo, la búsqueda del logro. Como consecuencia, nuestra dualidad. Por eso, en la meditación como experiencia, se busca repetir sensaciones de calma o de vacío. Tenemos deseo de continuidad, apego a la experiencia, por lo tanto, dependencia y frustración. Por eso la meditación como comprensión, como la cuenta Krishnamurti, observa la mente en su totalidad, disuelve el observador. Hay un silencio natural y un orden interior. Por eso en la meditación como vivir, cada acto es atención, no hay división entre meditar y actuar. El yo deja de intervenir. Nace la unidad entre vida, amor y conciencia. Por eso la meditación no está separada de la vida. Crea transformación interior. Todo momento es oportunidad de silencio y atención. Amar es ver sin el filtro del yo. Morir a cada instante es vivir sin miedo. El amor y la inteligencia son una misma energía. La vida se renueva constantemente en la conciencia del presente. La combinación de la enseñanza de Krishnamurti es radicalmente simple. Vivir es meditar. No hay distinción entre el silencio interior y la acción cotidiana. Cuando la mente está libre del tiempo, la vida entera se vuelve una expresión de la inteligencia universal. Entonces el trabajo, la palabra, el amor y el descanso son manifestaciones del mismo momento, del mismo movimiento, sin centro. No hay un dentro ni un afuera, sino ser. No hay sujeto ni objeto, ni buscador de meta. Solo queda la vida en plenitud, el silencio en movimiento, la conciencia de nuevo, sin frontera. Eso decía él. Es la verdadera revolución del espíritu. Y aquí entramos en el silencio. Estamos tocando la atención, la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía, el silencio. Hay un instante en el que el pensamiento se detiene sin ser detenido. No porque alguien lo haya forzado, ni porque una técnica lo haya domesticado, sino porque se ha comprendido su movimiento. Ese momento es el verdadero silencio, el que Krishnamurti llamó no cultivado, una quietud que no pertenece al tiempo. El pensamiento que ha corrido incesante entre el pasado y el futuro, de pronto se ve a sí mismo y se da cuenta de que su agitación no lo lleva a ninguna parte. En ese ver no hay represión ni meta, simplemente el ruido cesa. Y en ese cese aparece algo que no puede ser producido, una conciencia inmóvil, atenta, luminosa, que no pertenece al yo. Este silencio no es vacío, no es trance, no es éxtasis. Es una plenitud sin contenido, una energía que escucha. El cuerpo, cuando se halla en esa vibración, se vuelve silencioso también, respira sin esfuerzo, se alinea con la vida y no interfiere. El silencio no es un intervalo entre pensamientos, es el estado natural de una mente que ha comprendido su propio orden. Esa presencia pura, sin meta, sin nombrar, sin alguien que lo sostenga. Y cuando esa presencia se manifiesta, toda la existencia, el canto de un pájaro, una palabra, el rumor de una ciudad, se vuelve parte de una única música.
El pensamiento es un instrumento precioso, pero fuera de lugar cuando pretende guiar la totalidad de la consciencia. Krishnamurti repetía: la mente debe estar completamente quieta para ver lo verdadero, pero esa quietud no puede imponerse. Controlar el pensamiento es aún pensamiento. Forzarlo a callar es prolongar su tiranía bajo una forma más sutil. Por eso, el silencio surge solo cuando el pensamiento ha visto su propio límite, cuando reconoce que no puede tocar lo sagrado. En ese momento, la mente se vacía de sí misma. Ya no busca experiencia, ni iluminación, ni método. No hay más yo que medita, ni meta que alcanzar. El silencio llega como llega el atardecer, sin que nadie lo invoque. Y en esa inmovilidad viva, todo se revela con una claridad que ningún esfuerzo podría producir. Es el instante en que la vida, sin filtro, se vuelve presencia directa. La verdadera inteligencia, decía Krishnamurti, no es el producto del conocimiento, ni de la memoria, ni del talento lógico. El intelecto acumula, analiza, elige, pero la inteligencia ve. Surge cuando la mente se libera del observador y percibe sin fragmentar. Entonces no hay pensamiento o tu pensamiento. No hay comparación ni juicio, solo la visión inmediata de lo que es. Esa visión es orden en sí misma. No un orden moral o disciplinado, sino un orden que brota del entendimiento del desorden. Cuando ves claramente la naturaleza del conflicto, la comparación, el miedo, el deseo de llegar a ser, entonces el conflicto cesa. Y al cesar el conflicto, la acción se vuelve precisa, compasiva y justa. No porque alguien te lo diga, sino porque la comprensión se traduce directamente en movimiento. La inteligencia en ese sentido no pertenece a nadie. No hay un yo inteligente, hay una claridad que fluye a través de la mente cuando ésta está libre del centro. Es una cualidad de la totalidad, una energía sin dueño, y esa energía es en sí misma amor en acción. Cuando decimos te amo, casi siempre estamos afirmando una forma de dependencia o de posesión. Amamos porque el otro nos completa, nos calma, nos sostiene. Ese amor está tejido de miedo, de placer, de memoria. Y todo amor que contiene miedo no es amor, es apego. Krishnamurti veía en esto una de las trampas más profundas del ser humano: confundir la necesidad con el afecto. La compasión auténtica, cuando nace el yo, ha dejado de ser el centro de referencia. No hay cálculo, no hay premio ni pérdida. Uno ve el sufrimiento propio y ajeno con tanta claridad que esa visión misma es acción. No se hace algo por amor, el amor actúa por sí solo. Y esa acción no divide al que ayuda del ayudado. La frontera se disuelve. Por eso Krishnamurti afirmaba que sin amor la meditación se vuelve hipnosis, una sofisticada forma de ego espiritual. La atención sin amor se seca. El amor sin atención se pierde en sentimentalismo. Pero cuando atención y amor son uno solo, el corazón y la inteligencia respiran al mismo tiempo. Esa es la verdadera compasión, el movimiento indivisible de la vida comprendiendo la vida. En la mente libre, amor, belleza y muerte dejan de ser tres cosas separadas. Repito, amor, belleza y muerte dejan de ser tres cosas separadas. Son tres nombres para un mismo misterio. El amor, en su sentido más hondo, no busca poseer ni ser correspondido. Es la energía de la atención sin centro. Allí donde no hay yo, el amor florece sin esfuerzo. Y la belleza aparece como un reflejo natural, no en el objeto observado, sino en la cualidad de la mirada. Cuando la mente está silenciosa, todo lo que existe, una hoja, una sombra, una grieta en la pared, revela una perfección que antes estaba oculta. La belleza no se persigue, se manifiesta cuando la percepción está libre de tiempo. Y la muerte, vista desde esta ciudad, desde esta claridad, no es el fin, sino la purificación del movimiento psicológico. Morir cada día a los recuerdos, a los logros, a las heridas, es mantener la mente joven. El pensamiento muere a cada instante. Y en esa muerte constante hay renovación. Krishnamurti decía, morir es amar y amar es vivir sin miedo a morir. Cuando la mente muere al pasado, todo se vuelve nuevo. Mirar, sentir, respirar. No hay continuidad, solo presente. Y en ese presente, indivisible, amor, belleza y muerte son
un mismo pulso, la respiración de la totalidad. Y así en este triángulo vivo, amor, silencio, inteligencia, nos encontramos que el silencio es una quietud sin esfuerzo cuando cesa el centro que busca. Es una mente atenta, no dividida. Pero lo que no es mutismo forzado, técnica de bloqueo o trance. Así la inteligencia es una percepción sin división, el observador es lo observado, acción sin contradicción, orden que nace del ver. Y lo que no es intelecto acumulado, cálculo y erudición. Así el amor es energía sin yo que ama, es sensibilidad sin motivo. Existe ausencia de miedo, existe ausencia de comparación y apego, existe una ternura natural. Y lo que no es placer, dependencia, celos, ideal romántico. Así en el silencio, en la quietud, los hechos se ven sin distorsión y el efecto es la comprensión inmediata, la acción clara. Así la inteligencia como amor provoca que el comprender disuelva el miedo y la división. La sensibilidad se abre sin defensa. Así el amor silencio es donde no hay yo. El silencio cultivado es control, método y represión, tensión oculta, rebote del yo. El intelecto sin inteligencia es comparación, cita, conclusión, división moral de la fachada. Así, el amor-placer es apego, posesión, miedo a perder, dolor, celos y conflicto. El silencio auténtico no se hace, aparece cuando cesa el esfuerzo, la mente calla de forma natural y alerta. La inteligencia no es saber, es ver sin observador. La acción deja de nacer del deber o del miedo. El amor es la energía de la atención sin centro. Relación sin dependencia, belleza como estado continuo. Morir a lo conocido mantiene vivir ese triángulo. La mente se renueva, amor, silencio e inteligencia se retroalimentan. Y así viajamos con Krishnamurti en este intento de entender qué es para él la meditación, donde el pasado es memoria, experiencias, heridas, imágenes, placer y dolor acumulados, que hace que el yo se forme como continuidad del recuerdo, donde el presente se proyecta desde el pasado hacia la hora, donde el presente se contamina con la interpretación, donde el futuro, que es una proyección, es esperanza, miedo, deseo de ser o de no ser, y que es una repetición del pasado bajo nuevas formas. En lo que estamos imbuidos constantemente. Por eso a mí me parece Krishnamurti tan importante. Es un verdadero ejercicio sin ser ejercicio, porque nos lleva desde otro lugar, como hacen otros, el poder de la hora, el mindfulness. Pero como lo cuenta Krishnamurti, es bien distinto de lo que hacemos, de las prácticas. No, son las preguntas que nunca nos hemos querido hacer, porque siempre estamos buscando un cambio de cromos.
constante. Nos hemos ido a 1 hora, casi 5 minutos ya. Os dejo con este audio que me apetecía mucho hacer acerca de Krishnamurti, la meditación y el fin de la búsqueda. Yo os recomiendo que leáis sus libros, que escuchéis sus audios, y que lleguéis a donde queráis llegar. Para mí no hay ninguno que esté o que me haga preguntarme para dejar de preguntarme como Krishnamurti. Entramos en libertad y salimos en libertad, obviamente. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.